El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad al tema de la salud mental. Por más de 3 años desde esta tribuna hemos posicionado la necesidad del cuidado y la prevención de la salud mental, de la prevención del suicidio, y por supuesto para ello damos todo el enfoque técnico, médico, científico de la prevención de la salud mental. En esta oportunidad quiero agradecer al doctor Mario Flores, quien es presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, quien me acompaña en esta oportunidad para hablar de diferentes enfoques de la prevención de la salud mental. Doctor Flores, gracias por aceptar mi invitación y compartir en este foro una vez más todo este esfuerzo de prevención. Muy buenas tardes, licenciado. Le agradezco muchísimo el espacio que nos brinda para dar a conocer todos los elementos tan importantes e interesantes acerca de la salud mental en nuestro país. Doctor Flores, en las últimas semanas se han conocido algunos casos vinculados a la salud mental, algunos casos que continúan de suicidio en el país, y es importante que nosotros no hemos soltado el dedo de renglón de trabajar en la prevención, de enviar los mensajes a diario y en cada edición desde este programa, desde esta plataforma, para poder llevar el conocimiento de prevención. ¿Qué podemos conocer desde el enfoque de la psiquiatría y de las diferentes asociaciones a las cuales ustedes pertenecen sobre los principales hallazgos que nos deja ya la pandemia del COVID-19 vinculados a la salud mental y a los casos de suicidio? Bueno, esta enfermedad del COVID-19, como sabemos, es una enfermedad nueva, por así decirlo, pues este año van 2 años que la tenemos aquí con nosotros, y lo que se pensaba en un inicio que era un proceso inflamatorio a nivel del sistema respiratorio, conocemos ahora que es un proceso inflamatorio de todos los sistemas de nuestro organismo, y como tal también va a afectar, digamos, las áreas relacionadas con el sistema nervioso, con las áreas del pensamiento y todo eso. Entonces sí va a haber manifestaciones psiquiátricas o emocionales, psicológicas propias del COVID, incluso algunas personas que van a desarrollar algunos síntomas que se conocen como síndrome post-COVID. Y por otro lado, muchas de las medidas que se tomaron y se están tomando ahora modificaron, digamos, la rutina, la vida de muchas personas en cuanto a la sociabilidad, el contacto personal. A muchos les afectó pues el aspecto del ingreso, muchas personas sus trabajos, sus negocios, y no digo solo aquí en nuestro país, sino que en general en todos los países. Entonces muchas personas sufrieron la enfermedad, muchas personas perdieron familiares, amigos, gente cercana, cuando ya esto dejó de ser una estadística y ya empezaron a aparecer nombres de personas conocidas de uno. Entonces todos los efectos emocionales van a tener, digamos, una respuesta de adaptación psicológica que en algunas personas van a llegar a presentar, digamos, cuadros de, por ejemplo, depresión, ansiedad, con estas vivencias que se tienen, y como le decía hace un momento, también manifestaciones propias de la enfermedad, digamos, que pueden cursar con cuadros confusionales, cuadros psicóticos, y digamos las personas que ya tienen un antecedente de depresión van a tener una mayor fragilidad, digamos, a sufrir este tipo de manifestaciones. Ahora,
si nosotros tenemos que aumentan los casos de depresión, aumentan los casos de ansiedad, aumentan los casos de psicosis, esto aumenta el riesgo de lo que usted me preguntaba del suicidio, ¿verdad? Porque, digamos, una persona con, digamos, una predisposición o la presencia de una enfermedad biológica, como es la depresión, va a tener un mayor riesgo que la población general de presentar un caso de suicidio. En la parte clínica, ¿qué nos pueden arrojar los datos de la consulta privada en el área de ustedes de la psiquiatría durante el año 2020, 2021 y estos primeros 81 días del año 2022? ¿Se registra un incremento de consulta clínica en los diferentes consultorios privados, y si en el sistema público hay información de eso? Mire, a nivel privado los datos, le puedo dar datos anecdóticos, por así decir, porque no tenemos algo formalmente tabulado, y quizás, digamos, la mitad o más de los colegas que atienden su consulta privada sí tuvieron un aumento de su número de consultas durante estos años. El resto, digamos, que las mantuvieron en mismo nivel. A nivel institucional no tengo los datos en este momento, pero digamos en los periodos más fuertes de la pandemia, los casos disminuyeron porque la movilidad de las personas también estaba disminuida, y muchas instituciones dedicaban o atendían a los pacientes, digamos, más complicados. La gente tenía también temor de salir, o había restricciones para salir, la gente quería evitar el contacto y todo eso, ¿verdad? Digamos ahora que las medidas ya están siendo, digamos, más suavizadas, por decir un término, o las medidas, digamos, ya están facilitando la movilidad y el contacto de las personas, sí probablemente esperaríamos nosotros que también a nivel de las instituciones aumentaran los casos de consulta, no necesariamente relacionados con el COVID, pero sí, pues digamos, con estas manifestaciones en cuanto a la salud mental. Doctor Flores, sin duda aquí hemos dado continuidad durante el periodo del confinamiento y posterior al confinamiento y el año 2021 al tema de la prevención y al cuidado de la salud mental. Los diferentes profesionales que nos han acompañado desde el punto de vista de la psicología han compartido que han tenido un incremento de consultas de adolescentes y de jóvenes. Desde la parte de la psiquiatría, ¿qué se puede atribuir este impacto en la juventud y en la adolescencia? Pues fíjese que quizás por las modificaciones que se tuvieron, digamos, durante estos periodos, por ejemplo, la no asistencia a las escuelas, la no, como le dijera, sociabilidad con los amigos, con los camaradas, el estar, digamos, permanentemente confinados, sí tiene, digamos, un efecto en la población en general y en los adolescentes en particular. Entonces sí, claro que hay, digamos, un proceso adaptativo, el hecho que yo voy a la escuela, voy al colegio, ahí tengo mis amistades y todo, y de repente pues estoy encerrado. Entonces, claro, no ir al colegio un día, qué bien, una semana, pero ya pasar 2 años, digamos, en modalidad no presencial, para la población más joven también tiene, digamos, un impacto bien importante. No solo el hecho de no ir a la escuela o no ir a la universidad, sino que también lo que implica, digamos, la disminución en lo que le mencionaba, la sociabilidad, la camaradería, que asistir a deportes, asistir a reuniones, asistir a fiestas. Digamos que todos lo hacemos o lo deberíamos de hacer, pero hay un momento en la vida que esto es más, como le dijera, más realizado. Digamos que la gente más joven le gusta más este tipo de cuestión, y están ellos
más afectados precisamente por el hecho de que limitan la asistencia a las escuelas, a las universidades y todo eso. De hecho, todavía ahorita muchas universidades todavía no reciben alumnos en forma presencial y los colegios no hemos visto que tengan una presencia, una asistencia así como habitualmente la tenían. Entonces, y muchos padres o madres prefieren que sus hijos permanezcan mejor en casa. Doctor, la juventud está cansada de las clases virtuales, está cansada del computador, de la tableta, del teléfono móvil para recibir las clases. Sin duda también hay un porcentaje que ha desertado porque ya no quiere estudiar en modalidad virtual. Esto ha generado también cambios de conducta en los adolescentes y en los jóvenes. Muchos padres de familia que a esta hora nos sintonizan o lo harán posteriormente, tienen un conflicto en el momento de que observan que el joven, el adolescente, pasa mucho en el cuarto, no solo en clases, sino en actividades de ocio, en redes sociales, viendo películas, cable, lo que sea. ¿Cuál sería su recomendación? Porque se genera el conflicto entre el padre de familia que le está exigiendo que salga de la habitación, pero por otra parte el cuarto se convierte también en el centro de estudio. Fíjese que ahí primero tendría uno que respetar, digamos, las disposiciones que aún existen con relación a pues la movilidad y todo eso, las restricciones. Y en segundo lugar, el problema es que, digamos, si el que trabaja en casa o el que estudia en casa tiene su dormitorio como oficina, como centro, entonces es bien difícil moverlo de ahí. Muchas veces lo que recomiendan es que pongan una mesa o algo, no necesariamente en el cuarto, porque la verdad es que la gente se va habituando a la permanencia, a estar ahí, o sea, es decir, ya no salgo porque ya no necesito salir. Y si salgo de mi cuarto para irme a la sala, digo, mejor no salgo porque de todos modos no hay. Claro, hoy ya podemos hacerlo y todo con más libertad, pero pues sí, eso tiene que irse deshabituando, digamos, la persona a eso. Lo que pasa es que aparte de las clases y las redes, están los videojuegos también. Entonces, todo eso son cosas que no requieren mayor esfuerzo físico, ni mental, ni nada. O sea, uno es pasivo totalmente ante eso. Entonces, de ahí es donde se va generando, digamos, esa modificación en mi conducta. Y si la pandemia vino a reforzar esa situación, entonces, claro, yo me voy aislando. ¿Ve? Y mucha gente, hoy menos, ¿ve? Pero mucha gente, jóvenes también, quedaron con temor a salir de la casa. Lo que muchos llaman el síndrome de la cabaña. Es decir, que yo permanecí encerrado, aislado, sin ir a esto, sin ir a aquello, y de repente ya para salir sí ya me da temor. Incluso hay gente que todavía ahora no sale porque tiene miedo. Y en el caso de este refuerzo, porque la disminución de la actividad física en adolescentes y jóvenes es incluso previo a la llegada de la pandemia. Hay más entretenimiento y ocio a través de diferentes aparatos de tecnología. Sí. Estos 2 años de pandemia han profundizado esa cero actividad física. Los adolescentes, los jóvenes no quieren compartir en el pasaje, en la calle, en la senda. Muchas colonias tampoco disponen de parques, de espacios públicos para el entretenimiento. ¿Cuál sería la recomendación para la familia salvadoreña que, de acuerdo a la situación particular de la colonia, del barrio, del cantón, del caserío donde vive, tengan estos momentos de esparcimiento y de distensión del cuerpo? Sí, mire, tal vez, como le decía, respetando pues lo que está normado ahorita en cuanto a la movilidad y
también poniendo atención a las circunstancias de cada comunidad en particular, una de las cosas que uno puede recomendar es que los mismos papás, mamás, acompañen a sus hijos, que salgan con sus hijos, o sea, no solo decirle, mira, salí, anda esto, anda aquello, pues, sino que decir, mira, vamos a ir a tal parte, vamos a ir a la cancha, vamos a ir al parque, vamos a sentarnos ahí al pasaje. Es decir, la motivación debe llevar un poquito de refuerzo, ¿verdad? No digo que vamos a llevar a alguien ahí obligado, pero sí, digamos, de ir motivando. Y una de las formas de motivarlo es facilitar, digamos, a través de acompañar, ¿va? No solo decir, mira, hagamos o hace tal cosa, hace esto, sino que hagámoslo. Igual que cuando uno quiere fomentar, digamos, actividades en la casa, no va a decirle, mira, anda a hacer, sino que mira, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, de la misma forma, puede plantearse el hecho de decir, vamos a ir al parque, vamos a ir a la cancha, vamos a ir al pasaje a ver, a platicar con los vecinos y todo, como tratar de motivar también a través del ejemplo. Es decir, uno esperaría que los más jóvenes quisieran estar en la calle y todo, pero ciertamente pues ha habido como un encerramiento previo a la pandemia, y hoy con la pandemia la cosa como que se puso todavía más cerrada. Doctor, muchas gracias por estos primeros consejos y aportes. Haremos una pausa y al regresar seguiremos abordando otros enfoques de prevención de salud mental y de prevención del suicidio. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad damos continuidad a lo valioso, a lo preciado de cuidar nuestra salud mental. Y para ello nos acompaña el doctor Mario Flores, médico psiquiatra, quien es además el presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Doctor Flores, hemos abordado ya la dinámica, las áreas vinculadas a los niños, adolescentes y jóvenes. Pero hay otro segmento también que debería de preocuparnos como Estado salvadoreño, y es la tercera y la cuarta edad. Muchos de ellos y ellas continúan aisladas en estos 2 años. No hay para el adulto mayor ningún beneficio ni de salir al pasaje. Es un encierro total. ¿Cuál sería la variación, si es que la existe, para la salud mental, para los cuidados de las personas adultas mayores? Las personas adultas mayores definitivamente tienen más fragilidad, pertenecen a un grupo etario, digamos, más sensible, más expuesto. Ahora, que no necesariamente lo debemos de ver desde el punto de vista cronológico, porque yo tenga más de 60, más de 65 años, entonces ya, sino que es cómo algunas cuestiones que aparecen a veces más a cierta edad me van afectando a mí. Digamos, uno esperaría tener una vejez, porque es la palabra castiza, pero que aquí se ha convertido casi en ofensa. Pero la vejez no necesariamente significa deterioro, no necesariamente significa, digamos, discapacidad. Y le decía que uno espera una vejez que sea saludable, una vejez productiva y una vejez activa, dentro de lo que la persona pueda tener. Obviamente, pues con la edad también va a haber algunos cambios sociales, psicológicos, en el entorno de la persona, y también va a haber cambios biológicos que digamos, algunos dicen, mire, uno envejece desde que nace, ya, pero digamos aquellos cambios de que ya físicamente pues va cambiando los músculos, la piel, el cabello,
el vigor, la fuerza física. Entonces yo me tengo que ir adaptando, digamos, a esos cambios. O sea, no necesariamente que voy a luchar porque no aparezcan, porque en algún momento yo voy a perder agilidad. Pero yo lo que tengo que hacer es adaptarme a los cambios físicos, pero también a los cambios sociales. Y uno de los grandes problemas en algunas personas mayores es que ya para salir ya no dependen de ellos mismos, sino que ya dependen de que alguien más lo llegue a sacar, en bus, en taxi, en carro, pero ya pueda llegar ese momento, o que por alguna patología que padezcan tengan una movilidad restringida. Entonces, hoy con esta cuestión de la pandemia, también se vieron bastante afectados, diferente al otro extremo que hablábamos de la infancia, la adolescencia. En el otro extremo de la vida las características son diferentes, ¿va? Entonces el efecto va a ser también igual diferente. Fíjese que en otros países, ¿va?, los niños dejaron de ir a la escuela. Entonces los papás no hallaban cómo hacer, se los llevaban a los abuelos. Entonces lo que pasó es que muchos niños que se contaminaron en la escuela llegaron a contaminar a los abuelos, y vimos que en Italia, en Alemania, había, digamos, una alta tasa de mortalidad en personas mayores. En nuestro país, digamos, sí se ha dado, pero por alguna razón no se dio ese fenómeno de un aumento así desproporcionado de mortalidad en las personas mayores durante lo más duro de la pandemia, pero sí se vieron mucho más afectados, porque acuérdense que entre más edad tiene una persona, tiene más riesgo de padecer otras enfermedades que no son propias de la vejez, pero pueden aparecer más: artritis, diabetes, hipertensión arterial. Algunas personas pueden sufrir mengua, digamos, en sus capacidades de movilidad. Entonces, y si ya tenían, si de hecho ya les costaba salir, y hoy con la pandemia el contacto más limitado con los hijos, con los amigos, con los vecinos, entonces por supuesto que les va a afectar en una forma particular, no por el hecho de ser mayores, sino que por las características, las peculiaridades de todo eso. Mucha gente que vivían, digamos, o solos, los esposos, la esposa, entonces sufrían más la soledad por el hecho que ya no tenían la posibilidad de visita de los hijos, de los nietos, de los sobrinos y todo eso. Digamos que ahorita eso se ha ido soltando, relajando un poco, ¿verdad? Pero sí, para ellos sí es más significativo, y a mayor edad más riesgo definitivamente. Doctor Flores, existe también una inquietud sobre los duelos no cerrados de parte de muchos familiares, principalmente aquellos que tuvieron que experimentar la pérdida de un familiar o de un amigo muy cercano en el periodo del confinamiento. Y luego de 2 años de la llegada del COVID-19 a nuestro país, desconocen el lugar donde fueron sepultados los cuerpos de sus familiares. ¿Cuáles serían los consejos, la recomendación para estas personas que todavía, por diferentes circunstancias, no han podido tener un cierre adecuado del duelo? El asunto es que el duelo, Freud decía que era la ruptura con el objeto amado. Entonces el duelo que nosotros vemos más frecuentemente es por la pérdida, la muerte de un ser querido, aunque puede haber duelos por una ruptura amorosa, pérdida de trabajo, por viaje, digamos, por migración. Ahora, en el caso en particular de las personas fallecidas, los rituales, digamos, que se dan posterior a la muerte, las velatorias, las misas, si lo son, o los rezos y todo eso, son cuestiones que de alguna manera van llevando a la persona a catequizar, dicen los psicólogos, o a incorporar para sí la muerte de la persona. Pero si yo no tuve la oportunidad de acompañarlo en su proceso de enfermedad, de vivir, digamos, esa cuestión, o que no sé siquiera a dónde están sus restos, es como que una persona salió de la casa a un viaje y no volvió nunca.
Yo puedo tener, digamos, la certeza así, racional, de que esta persona ya está fallecida, pero como no tuve la oportunidad, como usted nos decía, de vivir el duelo, entonces ese libro no se cierra, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que ser un trabajo, no le dijera yo necesariamente psicoterapéutico, pero o a veces con grupos de duelo se trabaja, pero digamos que la persona sí vaya trabajando para sí y ir llegando a la conclusión a aceptar, digamos, la muerte de la persona. Este manejo, cuando se busca ayuda profesional, ¿lo puede sacar adelante un psicólogo o necesita ya la intervención de un psiquiatra? Fíjese que, digamos, psicólogos y psiquiatras trabajamos en carreras afines. Digamos, hay diferencias, pero hay también, digamos, partes en las cuales se cruzan, digamos, es un trabajo complementario, diría yo. Más que decir que si es de psicólogo o psiquiatra, digamos, tiene que ser un proceso psicoterapéutico de manejo del duelo, ¿verdad? Que lo va a hacer el profesional que esté capacitado para ello. ¿Qué consecuencias entonces, doctor, tiene para una persona un duelo no concluido, no finalizado? Un duelo no resuelto puede tener se llama un duelo complicado, duelo no resuelto, que puede llevar a una persona a tener una depresión permanente, cuadros de ansiedad, insomnio, muchas manifestaciones, porque no tengo yo la certeza, vayan, que digamos me hayan hablado del hospital, me hayan dicho esto, y sí, tiene lógica lo que me están diciendo, pero yo no he logrado elaborar eso. Entonces el duelo tiene que elaborarse, y habitualmente el duelo se elabora cuando yo doy por concluido algo, y como decíamos hace un rato, todos estos rituales de manejo de los velatorios en las diferentes culturas, lo que hacen es ayudarme a mí a incorporar la muerte de la persona. Entonces, mientras yo no reconozca o acepte, digamos que esto sí ha sucedido, sin lugar a dudas, entonces yo no voy a poder iniciar el duelo. Pero el duelo, como señalábamos, puede ser un duelo que se complique y se prolongue, y la persona padezca falta de entusiasmo, falta de energía, deseos de muerte, digamos, ya una idea como de reunión. Pero sí es difícil, digamos, para una persona por sí sola llegar a ello, pero digamos pudiera hacerse, pero si no, porque muchas veces la familia quiere forzar a la gente que vea algo, acepte algo, ponga de su parte, que no sé qué, pero primero tendríamos que ponernos en el lugar de la persona. Durante todo el día que estábamos promoviendo en nuestras multiplataformas que abordaríamos el tema y que usted estaría de invitado, lo que más recibimos de consultas es problemas de sueño, que a raíz de todo este trastorno Correcto. Y el desorden, no pueden dormir como lo hacían antes de la llegada de la pandemia. Lo que hemos podido revisar, que muchos televidentes que escribieron decían que antes se dormían en promedio a las 10, 10 y media de la noche, y ahora llega a la 1, 2 de la mañana y no pueden conciliar el sueño. ¿Qué pueden hacer previo a una medicación? Mire, digamos, dentro de lo que son los trastornos del sueño, el insomnio es una de las quejas más frecuentes, que es un sueño insuficiente en cantidad o en calidad. Es decir, porque el sueño va por etapas. Cuando yo me acabo de acostar y me duermo, es un sueño bien superficial, pero 1 hora, 1 hora y media después ya entro yo a un sueño profundo. Entonces a veces el sueño es tan superficial que el organismo no logra recuperarse, entonces yo siento como que no he dormido.
pero ciertamente una de las molestias más frecuentemente expresadas en todo esto que ha habido son las alteraciones del sueño, el insomnio. El insomnio puede ser un insomnio temprano, que es cuando a mí me cuesta quedarme dormido. Y dice la gente, estoy vuelta y vuelta. Otro es el insomnio tardío, que yo me acosté a las 9, me dormí, pero me desperté a las 2 de la mañana. Y por más que esté luchando, no me logro volver a dormir. Que, pues sí, es probable que yo me despierte en la madrugada, algunos por ir al baño se despiertan y recuperan el sueño nuevamente. Pero sí está en ese tipo de insomnios, insomnio inicial o insomnio de conciliación o el insomnio tardío, que se llama, que es despertarme en la madrugada. Fíjese que lo que más se recomienda, y pues los especialistas en sueño, que hay especialidad de la somnología, médicos sí, ya súper especialistas en sueño, lo primero que recomiendan es revisar las medidas de higiene del sueño. Es decir, son varias recomendaciones que se dan. Una de ellas es que el cuarto tiene que ser una habitación confortable, sin ruido, sin luz, sin interrupciones. Vale. 2, que yo procure irme a la cama siempre a la misma hora. 3, pero que no me voy a ir a la cama si yo creo que no me voy a dormir. Por ejemplo, si yo me acostaba antes a las 9 y hoy me estoy durmiendo a las 10 o a las 11, no tiene sentido que yo me acueste a las 9, sino que yo tengo que buscar la hora más cercana cuando yo creo que me voy a dormir. Vale. Entonces, no luchar por ir a dormir, sino que tratar de irme a la cama ya con sueño. Ahora, si yo me despierto a las 5 o 6 de la mañana, lo ideal es levantarse a esa hora. ¿A qué? No sé. Pero no es bueno ir a luchar por dormir o quedarme en la cama ahí si yo sé que no me voy a dormir. La cena tiene que ser una cena liviana, que no sea la cena el alimento más fuerte del día. Tengo que comer también a un horario ya establecido, y una recomendación importante es no tomar agua después de cenar. Ceno, pero ya después de cenar ya no tomar agua. Tome agua todo el día, pero ya después de cena nada de agua. Y sacar del cuarto televisión, tableta, celular, todo, aquello que me interrumpe. Peor aquellos relojes luminosos que le están poniendo a uno a cada ratito. Eso. Y una recomendación importante es que la cama la vamos a ocupar para dormir o para amar, nada más. No ir a leer, a llorar, a pensar, a estudiar o a estar, no. Mesitas para comer, ponen no, nada. Vaya, el cuarto y la cama en particular para dormir o para amar. Porque eso va haciendo como un condicionamiento, va reforzando ese condicionamiento, que ya mi cerebro ya se acostumbra que la cama es para dormir. Para las personas que se están despertando a las 2 o a las 3 de la mañana, a esa hora no hay prácticamente mucho que hacer. ¿Qué puede hacer en ese momento? Porque lo que hacen usualmente es buscar el teléfono, ver la hora, medio revisan sus redes y se vuelven supuestamente a dormir. Sí, pero fíjese que lo ideal sería no estar preocupándose por qué hora es, que ver el teléfono ni nada. De todos modos ya me desperté. Entonces puedo tratar de, si hubiera posibilidades, que es difícil a esa hora, por ejemplo, escuchar música tranquila o ponerme a leer algo, pero leer en físico, libro, ¿verdad? Y si yo creo que de plano no me voy a dormir, pues mire, me levanto. Pero lo que pasa es que uno tiene que tratar de
forzar el concepto que la cama para dormir. Y esto, si no mejora, hay que buscar ayuda. Si no mejora, digamos, puede consultar con el médico y el médico le va a dar recomendaciones, va a revisar, porque también el insomnio puede ser por alguna dolencia física, puede ser por alguna dolencia emocional, puede ser por el mismo ambiente, el entorno. Amigos televidentes y cibernautas, importantes consejos y recomendaciones de parte del doctor Mario Flores, tanto para las personas al momento de cómo buscar ese sueño que nos pueda generar toda la restauración que el organismo necesita, y de igual manera la salud mental y los consejos para los adolescentes al momento del estudio. Al regresar conoceremos más recomendaciones vinculadas a los casos de intolerancia en nuestra sociedad, cómo manejar la ira, el enojo y renunciar a la venganza. Regresamos. Cuidados para la salud mental y la prevención del suicidio es el tema de esta noche con el doctor Mario Flores, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Doctor, hemos abordado diferentes aspectos, pero no podemos dejar de hablar del incremento de casos de intolerancia en nuestra sociedad, a nivel municipal, a nivel de diferentes departamentos. Esta situación no es nueva, trae larga data, es histórica, pero por medio de las tecnologías, de las redes sociales, ahora como que los reportes ciudadanos siempre están más pendientes de colgar y de viralizar diferentes disputas. ¿Qué sucede con el tratamiento usualmente de hombres, pero ya vimos algunos casos de mujeres en estos actos de intolerancia, que la mayoría durante las últimas 2 semanas son 16 casos que se han podido viralizar, pero que tienen todos un eje transversal, que son en la vía pública? El asunto es que, digamos, todos nosotros tenemos cierto nivel de tolerancia a la frustración, que es algo como aprendido. Es decir, hasta donde yo tengo ese umbral que me permite a mí soportar, digamos, algo que no sale como yo espero. Entonces, una persona que tenga un mínimo umbral o una mínima tolerancia a la frustración va a actuar de forma impulsiva, intempestiva, no pensada. Y aunque, digamos, hay algunos casos que tienen un componente biológico, pero en muchos de los casos son conductas aprendidas. Es decir, personas que no evolucionaron a esperar los resultados. Digo no evolucionaron porque los niños, los adolescentes, cuando quieren algo, lo quieren ya. O sea, ellos no andan esperando, pensando que el futuro, que voy a ahorrar, nada, un niño ya y ya. Entonces, si yo me he habituado a esa situación del inmediatismo, entonces obviamente mi umbral de tolerancia va a ser bien bajo. Entonces ya es un hábito, ya es algo que yo ya empiezo a vivir y entonces la gente dice, bueno, yo así soy, ¿va? Y ya me conocen, y si no les gusta, pues... Soy mecha corta, dicen la sí, mayoría. Sí, soy mecha corta y entonces yo no puedo controlarme. Ok, pero el problema es cuando usted ya involucra, compromete a otra persona, a un vecino, a un familiar, a un niño, a un amigo o a alguien extraño, digamos, que va en su vehículo caminando y todo eso. Entonces uno ve muestras de intolerancia que suenan el claxon del carro, o le silban, o le sacan los dedos, o le gritan y le recuerdan a todos sus ancestros. Sí, pero esa intolerancia que va en aumento a medida que la misma sociedad lo va permitiendo. Pero va a haber
otras personas que van a llegar al extremo de agredir a otra gente ya de forma física. Porque fíjese que es diferente cuando hay, digamos, una reacción de grupo. Porque en las reacciones de grupo, si usted ha visto, hace poco pasaron de un partido de fútbol en otro país y acá, sí. Entonces fue una reacción de grupo. Digamos, personas que tal vez estaban, pero al ver que el grupo reacciona de esa forma, entonces empieza la sumatoria y ya aparece en una horda enfurecida, decir, por un motivo tan nimio como el resultado de un partido de fútbol. O sea, aunque fuera el campeón del mundo, pues, pero no deja de ser un juego. ¿Ve? Pero ahí se da el efecto como un efecto cascada, que alguien hace algo y se va contaminando, se contamina, y la masa ya actúa, digamos, como un ente. ¿Qué dicen los últimos estudios de la psiquiatría y de la neurociencia en relación a los factores hereditarios, genes, ADN que pueda estar generando estas conductas violentas hereditarias de abuelos, de padres a hijos? Mire, es que cuando son cuestiones que se van repitiendo, que mi abuelo así era, mi papá así era, yo así soy, y pues sí, hijo de tigre, nace con rayas, dice la gente. Hay un factor ahí de modelaje, porque yo así aprendo a resolver las cosas, con gritos, con arrebatos, con cosas así. Y mucha gente dice, no hombre, es que mi papá así era y yo no voy a ser igual a mi papá. Pero de repente ya están iguales. Entonces se va generando, digamos, ese condicionamiento. ¿De la parte cromosómica no hay algún estudio? Sí hay estudios, ¿verdad? Porque, como le decía, primero es el modelaje, pero también, digamos, hay factores genéticos, factores, digamos, ya de neurotransmisores que pueden volver a una persona como más iracunda, más irritable, con pobre control de los impulsos. De hecho, así hay un trastorno que se llama trastorno de déficit del control de los impulsos. Entonces, gente tremendamente explosiva, por decirlo así. Hay otras personas que tienen una alteración que es la inestabilidad emocional, que pueden estar de lo más tranquilo y de repente se enfurecen, gritan, pero yo diría que esa es el mínimo de personas, porque sí hay. Y para eso, pues obviamente va a haber un tratamiento conductual, un tratamiento psicoterapéutico, si usted quiere también un tratamiento farmacológico, pero no vamos a decir que cualquiera que ahí yo quiera atravesarme la calle, me chiflen, me saquen el dedo, me griten y todo, y yo digo, mi mamá qué culpa tiene que me tardé en cruzarme la calle. Entonces no vamos a decir que toda esa gente tiene esos factores cromosómicos, genéticos, sino que es más bien el condicionamiento y el factor de refuerzo. ¿Por qué? Porque no hay una sanción social. No hay una sanción social, no hay una sanción moral, y en muchos casos tampoco hay una sanción civil. Entonces usted dice, yo hago lo que a mí me da la gana. La vez pasada alguien me comentaba que en su pasaje salió un vecino a regar y a lavar el carro con la pistola en el cinto. O sea, y en una colonia, no le digo de alto riesgo, pues, pero entonces, vaya, esa conducta de este personaje que ni conozco por ciberprograma, yo no lo conozco, pero como eso es permisividad. Entonces el otro dice, bueno, si este hace ese, yo también. Bueno, y si este que anda ahí, entonces ¿qué tiene que yo le dé volumen al radio? Entonces es condicionamiento social también. Doctor, en estas últimas dos respuestas y propuestas de su parte, entonces quiere decir que si nosotros desde la primera infancia y en el entorno de nuestro hogar tomamos medidas sobre la formación, la educación y la conducta de ejemplo y de imitación que yo estoy transfiriendo a mis hijos e hijas, ¿es esa la apuesta estratégica? Esa tendría que ser.
Es decir, la ejemplificación, ¿va? Es decir, como decían, que yo predico con el ejemplo. Si yo quiero tolerancia, si yo quiero paciencia, pues yo tengo que ser tolerante y paciente. Pero algunos ya están formados en la conducta machista, en el imperio del patriarcado, de las respuestas de los mandatos y las prohibiciones. ¿Qué hacer para ese hombre violento que está observando este programa y que tiene la convicción que necesita ayuda? ¿Cómo empezar a cambiar? Vaya, mire, yo considero y se considera que los ejes del cambio son o somos todos, ¿vale? Principalmente los más jóvenes, que tienen que ir modificando, digamos, esos paradigmas sociales, ¿vale? Aquí se hace lo que yo digo porque esta es mi casa. Entonces, todo eso es un constructo social que viene de muchos años de historia que tiene que modificarse. Ahora, si yo me identifico con eso y se llegara a dar el caso que yo dijera, hombre, necesito ayuda, pues mire, que le digo si se llegara a dar el caso, porque la mayoría de personas no lo ven. Y a esta mayoría de personas que no lo ven así, que piensen que su conducta está generando también a alguien que sufre, con su conducta alguien es una víctima, que puede ser el vecino, puede ser el niño, puede ser la señora. Ahora, si yo me identifico con eso, pues igual yo puedo buscar, digamos, al médico, el médico me referirá con el psicólogo, hay grupos de apoyo y todo eso, pero también mire, yo tengo que aprender a reconocer mis emociones y a ponerles nombre. Porque yo me enfurezco, ¿vale? Pero ¿qué es lo que siento en ese momento realmente? Es ira, es temor, es miedo, es furia. Tengo que ponerle nombre a eso, porque tengo que identificar mi emoción. Y después de identificada mi emoción, tengo que yo ver qué es lo que generó esa emoción en mí. Digamos, si alguien al salir a la calle me pita y me grita, pues esa persona tendría que decir cómo se llama lo que sentí y qué lo generó. Y después decir, ¿esa reacción que yo tuve fue proporcional a lo que lo desencadenó o no? Entonces yo voy aprendiendo a reconocer mis emociones. Y eso es un buen punto de partida. Una persona que se pone altamente irritable porque él o la que va conduciendo no lo hace según él de una manera correcta, ¿qué podría estar sucediendo en la mentalidad de esta persona para reaccionar de manera violenta y agresiva? Mire, como le decía, la intolerancia a la frustración, el poco umbral que tienen y pensar que solo yo hago las cosas como debería de hacerlo. Porque, mire, si yo me considero el mejor motorista del mundo, el que va a la par, a lo más que llega a ser el segundo mejor, entonces no va a manejar tan bien como yo. Entonces tengo que ser tolerante en ese sentido. Y ahí valdría que ese ejercicio que le decía, aprender a reconocer mi emoción, ponerle nombre, ¿va? Si yo iba manejando y pasó alguien y hizo algo y yo me enfurecí, entonces digo yo, ¿por qué qué sentí? Enojo. Luego, ¿por qué me enojé? Pero realmente, ¿por qué me enojé? Porque me pasó, porque hay quienes se enojan porque le pasaron, o porque hizo una maniobra que a mí no sé. Vaya, pero yo reconozco mi emoción, trato de reconocer qué generó mi emoción, pero después tengo que ver si realmente mi reacción fue proporcional a lo que la causó. O sea, algo me va a poner a mí mal, ¿va? Pero lo que pasa es que si ese umbral es mínimo, entonces yo toda la vida voy a vivir enfrentado con todo el mundo. Hay gente que no tolera, por ejemplo, a los motoristas del transporte público de pasajeros. Es una situación que no la puede manejar y sean las 5:30 o las 6 de la mañana al salir de su colonia, es una disputa mental que comienza a buscar cómo va conduciendo el del microbús o el del bus.
Sí, entonces, yo lo que le dijera a alguien, si me lo preguntara así directamente, es: ¿y qué siente? ¿Va? ¿Siente miedo? ¿Siente ira? ¿Siente rabia? ¿Qué? ¿Y qué se la genera? ¿Va? Y por otro lado, hay proporción entre el estímulo, pero es que mire, es que es un problema, ok. Y otra cuestión es, primero tengo que identificar si es realmente un problema, si es un problema que me afecta a mí, y qué puedo hacer yo para modificar eso. Doctor Mario Flores, muchas gracias por aceptar mi invitación. Sin duda, estos son temas que necesitamos continuar abordando, insistiendo, formando, educando a los televidentes y cibernautas para que tengan una mejor vida. Gracias por su asistencia y por todos sus conocimientos, por compartir también de su valioso tiempo. Claro, con todo gusto, estamos dispuestos siempre a cualquier llamado que nos haga para compartir con las personas, con mucho gusto. Un fraterno saludo para todos los y las psiquiatras de la asociación que están creciendo, que se están aglutinando más en la asociación, y eso es bueno también para el desempeño y el desarrollo profesional. Claro que sí, muy amable. Amigos televidentes y cibernautas, creo que ha sido importante la ponencia de esta noche del doctor Mario Flores. La reflexión final, la sugerencia: hombre que sintoniza este programa o lo hará posteriormente, renuncia a la venganza. Si nosotros los hombres en El Salvador renunciamos a la venganza, van a descender los homicidios, los feminicidios y los suicidios. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.